La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones, amigos y amigas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, sobre su familia, sobre su corazón, sobre todo, que ustedes sientan en su corazón la paz que Cristo da. Hay veces que buscamos la paz en no tener deudas, en estar bien con la gente, bien en la familia, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y la fuente de esta paz es lo importante. La fuente de esta paz se llama Jesús. Jesús en una ocasión dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el sistema la da, sino como yo os la doy. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede caerse el mundo en 1000 pedazos a nuestro alrededor, que hay una paz interna. Hay algo dentro de nosotros que nos dice: tranquilo, calmado, yo estoy en control de todo. Y esta paz viene cuando sabemos y confiamos en Dios de que Él tiene control de todas las cosas. Podemos descansar en el Señor, podemos descansar en Dios. Hoy tengo una historia muy importante en la Biblia. Yo sé que la Biblia para nosotros es muy importante. La Biblia es el manual que Dios nos dejó para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Hay cosas que no conoceremos de Dios a menos que vayamos a la Biblia. Yo le propongo a usted que lea todos los días su Biblia. Al principio habrán cosas que usted ni va a entender. Hay palabras súper extrañas. Acompáñese de un diccionario ahí de la lengua española y va a buscar cada palabrita ahí si a usted le interesa. Pero busque la Biblia, léala, porque vamos a conocer la voluntad del Señor. Comience con el Nuevo Testamento, leyendo libros como Mateo, Marco, Lucas, Juan. Vamos a aprender sobre Jesús, vamos a ver qué fue lo que Él hizo, vamos a conocer su amor, y la Biblia es sumamente importante. Y de ahí le quiero hablar, quise extraer una historia del Evangelio de Lucas, capítulo 4. Es una de las historias más interesantes. Posiblemente en esas semanas que llamamos Semana Santa hay películas de corte bíblico, o algunas aspiran a ser bíblicas pero no lo son. Pero hay algunas que tratan de ese tema, de cómo Jesús fue tentado por el diablo, fue tentado por el enemigo, y cómo hizo Él para vencer la tentación, cómo hizo Jesús para lograr vencer la tentación. Y es algo que nos puede ayudar a nosotros para vencer la tentación. Usted y yo, como seres humanos, probablemente seremos tentados. Algunos son tentados en el dinero, otros son tentados con mentir a cada rato, otros son tentados con el deseo de impresionar a otros, otros en la parte sexual o moral, otros con la parte de engañar, no sé, de muchas cosas podemos ser tentados. Es por eso que no hay que juzgar a nadie, porque como decían los abuelos, el que no tiene dinga tiene mandinga, ¿verdad? Entonces, el que no tiene una cosa tiene la otra. Entonces mejor no juzgar a otras personas, pero que nos toque a nosotros decir: no, esta es mi tentación, estas son mis áreas débiles, voy a pedirle a mi Dios que me ayude para vencer eso, para no caer en tentación, para no fallarle a Él, porque queremos hacer la voluntad del Señor. Bien, si tiene su Biblia, o en su celular anda la Biblia, o en alguna tablet o computadora, ahí en Lucas capítulo 4 versículos del 1 en adelante, dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vea qué interesante cómo Jesús fue confrontado con la tentación. El mismo enemigo, el mismo diablo, llegó para tentarlo, y lo tentó en el momento de más debilidad. Dice el versículo 1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no venía de la casa, Él venía de obedecer a Dios. Había ido al Jordán para ser bautizado por Juan, que era primo de Jesús a nivel familiar, a nivel físico. Y Juan lo bautiza. Jesús sale del Jordán, había obedecido al Señor. En el Jordán el mismo Juan le dice: Señor, yo no puedo bautizarte, más bien tú deberías de bautizarme a mí. Jesús le responde y le dice: Juan, así es necesario que se haga, porque es necesario que cumplamos toda justicia. A Jesús le interesaba obedecer a Dios, a Jesús le interesaba, aunque él era mayor que Juan el Bautista, Jesús sabía que el orden establecido era que Juan lo bautizara a él. Entonces, cuando Jesús obedece, es lleno del Espíritu Santo, y ya en el capítulo 4 versículo 1 de Lucas dice
que Jesús vuelve del Jordán lleno del Espíritu Santo y es llevado al desierto. En el desierto Dios lo lleva a ser probado y dice que por 40 días y era tentado por el diablo. Cuando Jesús está en el desierto, llegó el enemigo, llegó Satanás y comenzó a probar a Jesús, comenzó a decirle ciertas cosas, comenzó a manipular su vida, comenzó a mostrarle las cosas de una forma diferente para tentarle, para desobedecer a Dios. Y la tarea del enemigo, del diablo, es venir a probar nuestras vidas, a tentarnos a desobedecer al Señor, como en el huerto del Edén. Dios había hablado a Adán y a Eva, les había dado una instrucción de no comer de cierto árbol y de no tocarlo tan siquiera, de no desobedecerle. Y el diablo llegó, la serpiente que antigua, que era astuta, Satanás, llegó y comenzó a hablar con la mujer, la engañó, la enredó. Bueno, ya Adán y Eva pecaron. Fue la misma historia que se está dando aquí. El diablo viene, nos engaña, nos enreda, comienza a tentarnos, comienza a decirnos que eso es bueno, que lo que pensamos que era malo no es tan malo. Y usted ve hoy en día personas que para ellos antes mentir era malísimo y hoy en día lo hacen con frecuencia, porque todo comenzó con una pequeña mentira, todo comenzó con una mentira blanca. Comenzaron a ceder en su vida diaria, y ya lo que antes era malísimo ya no es tan malo. Antes era malo ver pornografía, era algo terrible que corrompía la mente, que dañaba la mente. Hoy en día para algunos ya no es tanto. Comenzaron viendo películas eróticas con ciertas escenas fuertes, y ahí fueron poco a poco hasta que cayeron en la pornografía y ya en la violencia sexual. Y usted ve gente hoy en día que para ellos eso es normal, no pueden vivir sin eso, tienen que caer en eso. Y eso es porque cuando usted cede un poquito en la tentación, eso va a irlo controlando a uno. Entonces tenemos que aprender a detener la tentación desde el primer momento, desde el mismo instante en que la tentación viene a nosotros. Tenemos que aprender a decirle no. ¿Para qué? Para poder ser personas normales, que disfrutemos la vida. Las personas que se dejan arrastrar por la tentación no van a disfrutar la vida, van a estar siempre con una conciencia de culpabilidad, con una conciencia de pecado, y puede ser que disfruten eso por un momento, pero después dicen: ¿cómo caí yo en esto? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo es posible que yo cayera tan bajo? Porque se sienten mal, nadie se siente bien desagradando al Señor. Entonces, en el versículo 3 dice que cuando viene el diablo, bueno, en versículo 2 quiero leérselo: por 40 días estuvo en el desierto Jesús y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pasaron 40 días, Jesús estaba en un ayuno de 40 días, y mire, después de 40 días a uno le da hambre. Entonces dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, y justo en el momento en que Jesús tiene hambre, en un momento de debilidad, un momento donde uno dice: wow, soy que me como cualquier cosa, en el versículo 3 aparece el diablo. Dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En el momento en que Jesús tenía hambre, aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, está cuestionando lo que él es. Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, haz lo que yo te estoy diciendo. Y es muy, muy parecido esto a la manipulación. Como cuando alguien lo quiere manipular. Entonces, si usted es tan buena gente, ¿por qué no me hace este favor? Entonces, están condicionando su forma de ser con tal de que usted haga algo. Si usted me ama, como el novio que le dice a la novia para manipularla, engañarla: si usted me ama, entonces vamos y nos acostamos para que usted me demuestre que me ama, demuéstreme que me ama. Son frases muy manipuladoras, y tenemos que entender que hay gente que es así, que copian esto del mismo enemigo, de Satanás, para manipular nuestras vidas. Tengamos cuidado con aquellas propuestas que vienen precedidas por manipulación. Si usted es tan buena gente, si usted es mi amigo, si usted me ama, si usted es mi esposa y me ama tanto, haga tal cosa, búsquese un préstamo, haga tal cosa. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las personas que nos quieren manipular, porque es algo terrible. Está bien, podemos hacer favores, podemos ayudar a la gente, pero cuando alguien nos quiere manipular, generalmente va a venir con una propuesta de este tipo: si eres mi amigo, si me amas tanto, demuéstramelo. Si eres esto, mejor nosotros, porque no devolvemos la pregunta y decimos: bueno, si usted me ama tanto, ¿para qué me pide tal cosa? Si usted de verdad me ama a mí, si soy su amigo, ¿para qué me pide tal cosa? Si sabe que me voy a enredar, que voy a mentir, que voy a engañar, mejor no lo hagamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y a Jesús le pasó, tuvo hambre, vino el diablo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación de Jesús tuvo que ver con la comida, tuvo que ver con algo físico. Jesús tenía hambre, y usted y a mí nos ha dado hambre. Y cuando tenemos hambre, es posible que seamos capaces de hacer cualquier cosa. En el Antiguo Testamento hay una historia impresionante de un hombre que se llamaba Esaú, que vino de cazar, andaba cazando ahí, no pescó, no cazó nada, llegó a la casa, tenía hambre. Su hermano Jacob estaba haciendo una comida, y le ofreció comida y le dijo: tome, cómase esto, pero eso sí, me vendes tu primogenitura
por este plato de lentejas, por este plato de frijoles. Él dijo, está bien, y le vendió la primogenitura. Fue algo terrible, porque en un momento él no pensó, él dijo, no, tengo hambre, aquí me como esto, eso que la primogenitura no es nada. Pero muchas veces en los momentos de debilidad es cuando hacemos las cosas más improbables en nuestra vida. Usted en los momentos de debilidad es posiblemente cuando vaya a hacer cosas que usted no se imaginó que podía hacer, y Jesús estaba en ese momento. ¿Qué hizo Jesús para poder resistir la tentación? Porque si no hubiera sido algo que él hubiera querido hacer, no sería una tentación. Tentación es algo que me quiere seducir, que me quiere atraer, algo por lo que yo siento cierta atracción. Y hasta ahí no hay nada malo. Lo malo es caer en la tentación. Y Jesús tenía hambre, él posiblemente quería comer algo. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le da una de las respuestas más impresionantes que hay en la Biblia, de uno de los versículos más lindos que hay en la Biblia. Versículo 4. Entonces respondiéndole Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El diablo le dice, Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, para vencer esa tentación, le dice al enemigo, al diablo, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es una gran verdad. No solamente para vencer al enemigo, no solamente para vencer la tentación, sino para hacerle una práctica en nuestras vidas. Usted y yo, no solamente de arroz y frijoles y mondongo y olla de carne vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Hace cuánto que no escuchamos palabra de Dios? ¿Hace cuánto que si yo no vamos a la Biblia, no escuchamos una buena predicación, una buena exhortación, una buena enseñanza bíblica? Eso es alimento para mi alma. A veces estamos muy fuertes por fuera, pero por dentro estamos raquíticos, tenemos una anemia espiritual porque no nos estamos alimentando bien. Y Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos alimentarnos, robustecernos por dentro, que así como procuramos cuidar nuestro cuerpo físico, procuremos con más diligencia aún cuidar nuestro hombre espiritual, nuestro cuerpo espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo estoy fuerte espiritualmente, es más fácil vencer la tentación. Jesús en este momento, él tenía hambre, él quería comer, él vio una piedra, era Jesús, pudo haber convertido esas piedras en pan, pero él sabía que era una tentación, lo estaban manipulando, y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo tenemos que entender esa verdad. No solo de pan vive el hombre, no solamente de arroz, frijoles. Claro que sí, lleve todo eso, lleve alimento físico a su casa, pero también lleve alimento espiritual para su familia. Lleve alimento espiritual para su esposa, lleve alimento espiritual para sus hijos. ¿Hace cuánto? Bueno, posiblemente no, porque no lo hemos acostumbrado, pero nunca le leemos la Biblia a nuestros hijos, nunca compartimos con ellos, nunca oramos juntos, y tenemos que volver a esta práctica en nuestros hogares. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos escuchar las palabras de Dios. Usted y yo necesitamos leer la Biblia, conocer la Biblia, porque eso nos alimenta. Eso nos alimenta. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo primero que Jesús hizo para vencer la tentación en un momento de debilidad fue citar lo que la Biblia dice. Y para citar lo que la Biblia dice, necesitamos conocer lo que la Biblia enseña. Cuando usted conoce lo que la Biblia enseña, cuando usted conoce lo que la Biblia dice, usted tiene capacidad para poder vencer esa tentación. Digamos que usted va a un negocio o usted va al banco a pedir un préstamo y de repente le hacen algunas preguntas complicadas y usted dice, no, aquí tengo que inventar, tengo que mentir. ¿Verdad? Tengo que mentir. Entonces usted sabe que la Biblia dice que no hay que mentir, que no tenemos que mentir, no tenemos que decir falso testimonio. Y usted mismo en ese momento dice, no voy a mentir. Y usted dice la verdad, o dice, mire, no me siento preparado para responder en este momento, después vengo o vengo en otra ocasión, y usted arregla sus asuntos y después va y dice la verdad. Pero a veces es tan fácil mentir porque nos acostumbramos a ello. Y es el momento, cuando queremos mentir, es el momento de decir, no voy a mentir, no lo voy a hacer. Es igual cuando alguien quiere robar, cuando alguien quiere estafar, viene la tentación. Si no sería una tentación, si no fuera algo que yo quisiera hacer, no sería una tentación. Necesitamos aprender a manejar eso. Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Y el primer paso para vencer esa tentación es decir la palabra de Dios. Y tenemos que comenzar por entregarle nuestra vida a Jesús. Entregarle tu vida a Cristo. Te invito para que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ayúdame a vencer todas las tentaciones que tengo a mi alrededor en el nombre de Jesús. Limpia mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Aquí en nuestra pantalla estarán nuestros números telefónicos, nuestra página en internet, nuestra web también, nuestra página en Facebook. Queremos conocerte, queremos hablar contigo, queremos ayudarte, queremos orar por ti, por tu familia, para que Dios haga cosas maravillosas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras
por las veces que intentaste